Cordiales saludos, bienvenidos a una nueva edición de Motor en Vivo, el programa que en Popular Televisión Galicia dedicamos al mundo del motor. Como siempre, les informaremos en profundidad de las características de algunos de los últimos modelos que las principales marcas tienen en el mercado. Además, hoy también les hablaremos de las matrículas ecológicas que están entrando con fuerza en España. Tenemos por delante media hora de información del mundo del motor. Pónganse cómodos que arrancamos Motor en Vivo. El nuevo Hyundai i40 encarna de una forma más que precisa el concepto New Thinking, New Possibilities de la marca coreana. En versión sedán o familiar, con su diseño atrevido, tecnología avanzada y altas prestaciones, el i40 descubre un mundo nuevo para este tipo de turismos. ¿Quieren conocerlo? No se pierdan el siguiente reportaje. El diseño es uno de los puntos fuertes del nuevo Hyundai i40. A base de líneas y curvas fluidas, la marca coreana crea un turismo disponible tanto en versión sedán como familiar. En el exterior, su figura es claramente deportiva y afilada, en la que destacan los faros rasgados y una cintura muy marcada, que comienza en el paso de rueda delantero para ascender hasta el faro trasero. Además, en el frontal nos encontramos con uno de los rasgos más identificativos de Hyundai, la parrilla dividida en dos. En su versión familiar, el i40 solo está disponible con un motor diésel de 136 caballos, aunque el conductor podrá escoger entre una caja de cambios manual o transmisión automática, ambas de 6 velocidades. Si en el exterior llama la atención su diseño deportivo, del interior destaca su amplio habitáculo. Realizado con buenos y blandos materiales y transmitiendo una fuerte sensación de solidez, los asientos son cómodos, la disposición de todos los elementos del salpicadero es muy accesible y el usuario dispone de numerosos espacios donde dejar objetos. Además, tanto el cuadro de mandos como el ordenador de viaje son de fácil lectura. Por su parte, el maletero también llama la atención por su amplitud, que incluye la posibilidad de abatir los asientos traseros. El nuevo modelo de la marca coreana llega al mercado con 3 niveles de equipamiento disponibles: Comfort, Style y Style AT. En sus versiones más completas, el i40 incorpora un sistema de ayuda al estacionamiento, cámara de visión trasera, un sistema de alerta por cambio involuntario de carril, Bluetooth con reconocimiento por voz e incluso un equipo de navegación vía GPS. Gracias a todos estos elementos, el Hyundai i40 está pensado para ser el coche favorito en Europa, buscando dar un paso adelante en cuanto a eficiencia, comodidad y calidad. Asirsa, asistencia, reparaciones y mecánica en general. Asirsa, alineado de direcciones. Asirsa, asistencia técnica y grúa. Ven a nuestro taller sin cita previa.
El nuevo modelo del Kia Picanto es el protagonista de nuestro próximo reportaje, un vehículo moderno, inteligente y carismático que encajará perfectamente en el mundo de su conductor, creando estilo sobre la marcha. No se lo pierdan. El Kia Picanto es un pequeño turismo disponible con carrocería de 3 y 5 puertas. En su exterior, la marca apuesta por un diseño vanguardista en el que destaca la parrilla delantera. Este elemento sigue la tendencia marcada por las luces LED de circulación diurna y el parachoques delantero deportivo que dan como resultado una presencia audaz y segura. A pesar de su pequeño tamaño, la cabina del Picanto se caracteriza por su amplitud. Además, todo en su interior transmite sensación de calidad, tanto por el tacto de sus materiales como sus ajustes o la calidad de los tapizados. En cuanto al equipamiento, este modelo de Kia llega al mercado con 4 niveles: Basic, Concept, Drive y Emotion. La tecnología disponible en el Picanto está pensada para entretener, ya que incorpora audio de alta calidad con reproductor de CD y radio, conexión de MP3 o iPod y Bluetooth, que permitirá al conductor gestionar sus llamadas telefónicas. Todo accesible desde el volante. Además, este vehículo cuenta con ordenador de a bordo integrado en el panel de instrumentos. Por su parte, el maletero cuenta con 200 litros de espacio de carga ampliables gracias a los asientos traseros abatibles. En materia de seguridad, el nuevo Picanto está pensado para ofrecer las máximas garantías en cualquier circunstancia, incorporando de serie ABS, EBD y sistema de asistencia a la frenada. Los 6 airbags de serie y la carrocería reforzada consiguen una protección extra para los pasajeros. Los que estén interesados en el nuevo Kia Picanto han de saber que este modelo solo se comercializa con motores de gasolina de 69 u 85 caballos, ambos asociados a cambio de marchas manual. Noya Móvil, su concesionario oficial Citroën en Santiago. Toda la gama de vehículos Citroën disponible. Turismos, monovolúmenes, vehículos industriales. Venga a conocernos de la mano de nuestros agentes comerciales. Vía Edison 3, 15.890, Santiago de Compostela, A Coruña. Teléfono 981-577-777. Le esperamos. Ahora vamos a salir de viaje en nuestras vacaciones. Unos consejos básicos: aunque el coche esté en buenas condiciones o esté sumamente nuevo, siempre puede haber una bombilla que falle, entonces sería muy aconsejable un vistazo general al alumbrado, las luces de población, intermitentes, efectivamente, después sobre todo luces de freno para poder identificarnos y eso, luces de marcha atrás y las luces delanteras exactamente igual, lo que es población, lo que sería cortas, largas y nieblas si su vehículo las tiene, pues también. Estado y presión de los neumáticos debido al viaje largo que vayamos a hacer y según la carga. A mayor carga, pues por supuesto más presión, sobre todo en los traseros. Los neumáticos se deben siempre de revisar. El inflado debe de ser siempre con el neumático en frío. El tema de agua y estado de escobillas de limpia parabrisas, debido a la cantidad de mosquitos que hay en esta época. Aire acondicionado, pues revisar la carga de freón para que no les enfríe lo suficiente y ya no olvidarnos al apartado de frenos. Ver nuestras pastillas, nuestros discos que tengan suficiente espesor, porque oiga, está muy bien tener unas ruedas y unas comodidades, pero lo primordial son unos frenos para que nos paren el vehículo.
Con este nuevo modelo, Chevrolet ofrece un vehículo económico en comparación con otros modelos semejantes. Sus amplias curvas y la línea del techo estilo coupé hacen del nuevo Cruze un vehículo atractivo y dinámico. Llaman especialmente la atención su parrilla frontal dividida y sus faros alargados que le aportan un aire elegante y distintivo. Al igual que el sedán, el nuevo Cruze 5 puertas se beneficia de un chasis monocasco que le otorga un comportamiento dinámico deportivo. La estabilidad, el agarre en la carretera y una respuesta rápida y precisa no faltarán en la conducción de este vehículo. En su interior, el Cruze mantiene la línea del exterior. El diseño de la cabina está inspirado en el Corvette, realizando mediante materiales de alta calidad y sin accesorios innecesarios. Además, destaca la precisión en los acabados, consiguiendo menor ruido y vibraciones. Por otra parte, este modelo de Chevrolet se caracteriza por su espacio, suficiente para 5 adultos. Desde el acabado básico, el nuevo Cruze está equipado con aire acondicionado, controles electrónicos de tracción y estabilidad, airbags laterales y de cortina, ordenador de viaje o equipo de audio. Si subimos un poco en la gama, el LT añade el control de crucero y el volante de cuero con mandos de la radio, mientras que el LTZ se completa con sensores de lluvia, luz, climatizador y hasta un navegador con pantalla a color de 7 pulgadas. En cuanto al motor, en estos momentos está disponible con 2 motores de gasolina de 124 y 141 caballos. Además, se puede escoger entre automático o manual. En breve, la gama se completará con un diésel de 163 caballos, mientras que a principios de 2012 la oferta será ampliada con la llegada de un nuevo diésel con cifras de consumo muy bajas. Por el momento, la gama de motores disponibles está diseñada para ofrecer el equilibrio óptimo entre la eficiencia de combustible y el rendimiento. Este mes, superofertas en la red de concesionarios Chevrolet de Galicia. Chevrolet Orlando desde 17.530 euros y Chevrolet Captiva desde 21.160 euros. El nuevo Volvo XC60 ha sido diseñado para atraer todas las miradas. Con su chasis deportivo, este modelo de todoterreno ligero hará disfrutar a los aficionados a la conducción. Incorporando la última tecnología en seguridad y en equipamiento, el XC60 está pensado para proporcionar la mejor de las experiencias al volante. La nueva versión de este modelo de la marca sueca mantiene la inconfundible figura de la casa, aunque sometida a un proceso de rediseño. En la parte delantera llaman la atención los cambios efectuados en la parrilla, que le otorgan una mayor presencia. A pesar de su chasis deportivo, el XC60 mantiene su filosofía de todoterreno, con una buena altura y grandes ruedas para las actividades fuera del pavimento. El habitáculo es razonablemente amplio dadas las dimensiones de la carrocería. La amplitud también es una característica del maletero, que alcanza los 495 litros de capacidad. El XC60 llega al mercado con 3 niveles de equipamiento: Kinetic, Momentum y Summum, 3 posibilidades en las que la seguridad es una prioridad. Uno de los sistemas más innovadores es el City Safety, que funciona hasta 35 km/h, detectando la presencia de peatones y frenando sin intervención del conductor. Siguiendo con el equipamiento en materia de seguridad, este Volvo también incorpora un sistema que advierta al conductor sobre el riesgo de una posible colisión a cualquier velocidad, el dispositivo de control de estabilidad con función antivuelco o el de alerta por cambio involuntario de carril.
cuanto al resto del equipamiento, todos los mandos quedan a la vista y son fáciles de accionar. En este modelo, la marca sueca opta por que la pantalla del navegador sea fija en la consola, incorporando sobre esta otra más pequeña, donde aparecen las informaciones relacionadas con el climatizador y el equipo de sonido. Si decide decantarse por este todoterreno ligero, podrá escoger entre 3 versiones diésel, Drive o D3 de 163 caballos o D5 de 215 y 2 de gasolina T5 de 241 y T6 de 305 caballos. Además, hay variantes tanto de tracción delantera como total y el conductor podrá escoger 3 modos de funcionamiento seleccionables desde la consola Comfort, Sport y Advance para adaptarse a las necesidades del trayecto. Por carretera, el nuevo Volvo XC60 se maneja como un turismo. Fuera de ella, elementos como la tracción total, su altura o un sistema que mantiene la velocidad constante durante una bajada muy pronunciada facilitan su utilización. Servicio Express Noia Móvil, presupuestos en el acto y sin compromiso, intervenciones rápidas y todo tipo de operaciones de mantenimiento en su coche, con la seguridad de un trabajo realizado por un equipo profesional. Servicio Express Noia Móvil, con la calidad y garantía Citroën. En el espacio que en cada programa dedicamos a las motos, hoy tenemos que hablar de la Honda Vision, una de las nuevas propuestas de la marca coreana. Se trata de una scooter utilitaria diseñada para ofrecer confort y funcionalidad, todo con un consumo muy reducido que hace de este modelo una interesante opción para el uso habitual. Les contamos más a continuación. La comodidad es una de las características que marca el diseño de la Vision, un rasgo del que disfrutarán tanto el conductor como el pasajero. El asiento de una pieza y diseño ergonómico está a muy baja altura, dejando gran espacio para las piernas del conductor y contribuyendo a la facilidad de manejo del scooter. Sin embargo, este modelo de Honda cuenta con unas dimensiones compactas que le proporcionan una excelente agilidad por las calles de la ciudad. En cuanto al equipamiento, el elaborado diseño de este modelo permite que el scooter cuente con un importante espacio de carga bajo el asiento. Además, en el panel delantero también hay un espacio de carga adicional frente a las piernas del conductor. 2 compartimentos abiertos que permiten llevar objetos de forma segura. El cuadro de instrumentos cuenta con un indicador analógico de gasolina de fácil lectura, de forma que un simple vistazo será suficiente para conocer el nivel de combustible disponible. Para aumentar la comodidad de los pasajeros, el modelo se ha dotado de un transportín trasero de aluminio, un reposapiés del pasajero plegable y un caballete lateral para aumentar la funcionalidad del scooter. La seguridad ha sido uno de los aspectos más cuidados por la marca coreana en este nuevo modelo, destacando su avanzado sistema de frenos combinados CBS. El sistema comunica la maneta izquierda con el freno trasero y con el freno delantero, optimizando la fuerza de frenada en ambas ruedas y consiguiendo una frenada potente y segura en cualquier condición. Por otra parte, junto con el chasis estable y muy manejable, la posición del manillar ha sido cuidadosamente diseñada para proporcionar al conductor una sensación de gran confianza y control. De 110 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y un consumo de tan solo 1,9 litros, el nuevo Vision se perfila como un gran aliado para todo aquel que utiliza la moto en ciudad a diario.
25 años de servicio avalan nuestra calidad. Motor 7, ven a ver lo último en Honda y Rieju. Motor 7, vehículos sin carnet, accesorios. Motor 7 en Ronda de Outeiro, 10 bajo La Coruña. Teléfono 981 17 40 39 o visítanos en www.motor7.com. Centauto, el mayor centro al servicio del automóvil. Llantas, car audio, alarmas, tuning, aerodinámica. Centauto, cambiamos la imagen de su automóvil. Centauto, Arquímedes 5, La Grela, A Coruña. Teléfono 981 25 96 80. También puedes visitarnos en centauto.com. Como uno de los líderes mundiales en vehículos compactos, en el nuevo Suzuki Swift se ha adoptado una visión más audaz a la hora de diseñar. Con su toque contemporáneo, un espíritu de conducción divertida y dejando huella, esta nueva versión del Swift te aporta mucho más. Estén atentos y lo comprobarán. Con un diseño de líneas marcadas y un perfil pensado para la carretera, el nuevo Suzuki Swift es una expresión diferente del concepto de vehículo compacto. En su forma elegante y atlética, destaca sobre todo la parrilla frontal, con un nuevo trazado, los faldones laterales y los paragolpes delanteros y traseros. El interior del Suzuki está realizado con materiales sobrios y de buenos ajustes, consiguiendo un habitáculo cómodo y espacioso, tanto en la versión de 3 como en la de 5 puertas. Además, el Swift está disponible en 5 niveles de equipamiento: GA, GL, GL+, GLX y GLX SR. Todas ellas incorporan de serie control de estabilidad y 7 airbags. También destacan su volante deportivo, que puede ser ajustado en altura en la versión GL y en altura y profundidad en la GLX, y la incorporación del sistema Keyless Start, que permite arrancar apretando un botón en el salpicadero. Además de su equipamiento con airbags, en materia de seguridad de sus ocupantes, este vehículo cuenta con el sistema ESP para evitar la pérdida de adherencia en carretera y el sistema de encendido de luces automáticas. En cuanto al aspecto mecánico, este Suzuki está disponible en motor de gasolina de 94 caballos y otro diésel de 75. Los dos van acoplados a una caja de cambios manual de 5 velocidades. Tanto en ciudad como fuera de ella, el Swift es una buena opción, gracias a su gran manejabilidad y su suspensión firme y cómoda, que transmite sensación de gran seguridad al conductor y a los pasajeros. Con este equipamiento, el nuevo modelo del Swift reinterpreta el concepto de vehículo compacto. El nuevo Suzuki Swift sigue siendo un éxito. 3 años de mantenimiento gratis, 3 años de garantía y 3 años de asistencia en carretera. Desde solo 9.495 euros y un ahorro de 1.500 euros. Solo hasta el 31 de octubre. Ven a probarlo y llévate 20 euros en combustible. Nuevo Suzuki Swift. Soy fan. En Milladoiro, Santiago, venga a conocer el nuevo taller multimarca Noyamóvil. Las mejores instalaciones, la mejor atención. Realizamos el mantenimiento de cualquier vehículo con el servicio más rápido. Recuerde, taller multimarca Noyamóvil. Carretera Santiago-Vigo, kilómetro 4, Milladoiro, Teo.
En el Salón del Automóvil de Santiago del mes de noviembre, en Motor en Vivo nos acercamos hasta el stand de Goncar. Allí conocimos qué son las llamadas matrículas ecológicas, una posibilidad más segura y respetuosa con el medio ambiente, que está entrando con fuerza en el mercado español y que se perfila como la única opción para un futuro no muy lejano. Gonzalo y Carlos llevan 10 años al frente de Goncar, una empresa dedicada al sector del automóvil. Desde sus instalaciones en el polígono coruñés de Sabón, este negocio ofrece todo tipo de servicios dedicados a la mecánica, chapa o pintura, cubriendo todas las necesidades del automóvil. Somos el primer centro homologado para La Coruña en lo que se refiere a estética del automóvil. Dentro de la estética del automóvil podemos recuperar carrocerías, recuperar interiores, restauramos coches completos para que tú vuelvas a sentir la sensación de reestreno en tu vehículo. Aparte de esto, tenemos nuestra sección de accesorios, de la que somos distribuidores de marcas premium como BBS, en lo que se refiere a llantas, escape Super Spring, Akrapovic. Somos distribuidores de Bridgestone, siendo punto de venta oficial. Somos un equipo pendiente de ti, es la filosofía con la que trabaja Goncar. Su objetivo es cumplir las expectativas de sus clientes con servicios que se preocupan especialmente por su comodidad. Es el caso de su innovador servicio a domicilio. Contamos con un servicio de recogida puerta a puerta o en tu puesto de trabajo para darte más comodidad a la hora de tener que llevar tu coche al taller y que puedas despreocuparte de todo. Una de las opciones más innovadoras que ofrece esta empresa coruñesa es la instalación de las ecomatrículas. Bajo esta marca se comercializan placas de matrículas acrílicas en nuestro país. Después de 20 años pidiendo su homologación, ahora ya cuentan con la autorización para circular por las carreteras españolas. Las principales características de ecomatrícula son su flexibilidad. Podemos apreciar, la flexibilidad es bastante agresiva, tanto frontal como lateralmente. Aguantan golpes de aparcamiento, no se despegan de la carrocería, no se pueden borrar. Podemos lavarlas a presión, resisten el lavado a presión y no se borrarían sus números, como es el caso de las matrículas antiguas. Y su principal característica y única y exclusiva de ecomatrícula sería el marco alrededor, que le da un diseño mucho más elegante, y su código de barras, que es lo que le hace infalsificable. Esto es un código alfanumérico que desarrolla nuestro programa, que está patentado y es exclusivo de ecomatrícula, por el que las placas de matrícula no se podrán falsificar. Todo apunta a que a partir de 2012 estas placas serán obligatorias en los nuevos vehículos gracias a sus ventajas. Nos ofrece una seguridad, nos ofrece una garantía. Tenemos 3 años de garantía en nuestro producto, nos ofrece también más visibilidad para nuestra placa, un aspecto más novedoso para nuestros vehículos y, por supuesto, la garantía de que vamos a tener un producto exclusivo y un producto que va a ser único e infalsificable. Además, el proceso de instalación es rápido y sencillo. El proceso es bastante sencillo, desde que entra un coche en el taller hasta que sale con sus nuevas placas colocadas pueden pasar unos 20 minutos. Las ecomatrículas se pueden pegar, van pegadas a nuestros coches, como podéis ver en los que tenemos aquí, o se pueden atornillar, ¿de acuerdo? Permiten las dos opciones, aunque bueno, la más visible y la más vistosa sería siendo pegada en la carrocería. Así que ya saben, si quieren contar con una ecomatrícula en su vehículo, pueden acercarse a Goncar en la avenida de Playa, parcela 13.095, en el coruñés polígono de Sabón. Cuando piense en Peugeot, piense en Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo y su amplia red de agentes. En Dimolc encontrará un completo servicio de taller y la mayor selección en vehículos de ocasión, siempre con las mejores condiciones. Dimolc, su concesionario Peugeot en Carballo. Hasta aquí ha llegado esta nueva edición de Motor en Vivo. Esperamos que la hayan disfrutado y, como siempre, deseamos tenerlos de nuevo con nosotros. Sean prudentes. Una recomendación: revisen sus neumáticos. Entramos en el periodo invernal y son fundamentales en la seguridad de su conducción. Volveremos en un próximo programa con más información del mundo del motor. No nos fallen.